Ok, vamos a comenzar. Recuerden que estamos trabajando en esta semana la unidad 4, que son las enfermedades de la cavidad oral. En la clase pasada vimos algunas de esas enfermedades. Hoy vamos a terminar de ver las que nos faltan. Pero yo sé que faltaron bastante en la clase pasada. Yo voy a dar un breve repasito de las enfermedades que vimos en la clase pasada para que tengan un indicio. Como esa guía todavía yo no la he cargado, recuerden que la voy a cargar el 31 de octubre, si Dios lo permite. Entonces vimos en la clase pasada varias enfermedades de la cavidad oral, como son el herpes labial, que ya de hecho hemos hablado bastante del herpes labial. Habíamos hablado que son llagas que salen por fuera en la boca, que son muy dolorosas, que brotan cuando hay un proceso gripal o cuando nos da fiebres fuertes, cuando tenemos nuestro sistema inmune un poquito bajo y que por lo regular, como era de origen viral, el herpes, nos iba a salir toda una vida. O sea, inmediatamente nos salió hoy, ya nos va a salir de manera automática. Las aftas bucales, que son úlceras, que se dan en la boca, las úlceras bucales se dan por dentro, por lo regular. Son, bueno, tienen dos orígenes, pueden ser de origen bacteriano o puede ser de origen viral también. Cuando son de origen viral, lógicamente nos va a salir constantemente, pero puede ser por alguna que otra bacteria también. Puede ser también cuando hay procesos ortodónticos que tienen, o sea, los procesos ortodónticos me refiero a que tienen braques los pacientes. Si tienen braque, por lo regular, el roce constante del braque en el labio tiende a hacer este tipo de lesión, este tipo de llagas en el labio. Por lo regular tiene una aparición de, o sea, la duración que dura la enfermedad, valga la redundancia, es de 7 a 10 días. Claro está medicado. Si no está medicado, dura un poquito más, pero eso es lo que dura para desaparecer, de 7 a 10 días. Hablamos de la candidiasis también, de la candidiasis oral. Esta es una imagen que se ve, yo les decía en clase pasada que se ve lindísima, o sea que por lo regular un paciente con candidiasis se ve mucho peor de ahí. Eh, Son unas manchas blanquecinas que se dan en la mucosa, dígase el paladar blando, la lengua, en todos los alrededores de la boca, en toda la mucosa. Yo no sé si recuerdan que hemos hablado también varias veces de la candidiasis, que la candidiasis es un hongo oportunista. Dígase que él aprovecha que nuestro sistema de defensa esté bajo y él comienza a absorber todas las bacterias buenas que hay para él ocupar el espacio de todo el mundo, porque él quiere estar solo. Y por eso ustedes ven, por ejemplo, aquí es un paciente que vamos a decir que está inicial, en su etapa inicial, pero ya cuando está en etapas avanzadas, ya la boca completa que se ve en esta situación. Entonces, esas manchas que se ven ahí se pueden descamar. Descamar me refiero a que si yo, por ejemplo, hago un rastreo, ya se pueden ir, pero vuelven a salir, vuelven a brotar. Dígame, Sebastián. Ese tipo de infección es una que el paciente también tiene un olor característico en la boca, o es otra. Bueno, hay muchas enfermedades de origen bucal, como por ejemplo la caries, la enfermedad periodontal, la enfermedad de las encías, o sea, que tienden o sea, tienden los pacientes a tener mal olor.
Y hay una enfermedad llamada halitosis que de hecho es una condición que es mal olor en la boca. O sea, que no necesariamente porque tú tengas mal olor en la boca tiene candidiasis, pero puede que sí, puede que también dé su mal olorcito. Se dice que la candidiasis oral como tal está asociada a pacientes con VIH. Ahora, no quiere decir con esto que si ustedes ven un paciente con candidiasis, necesariamente es un paciente VIH positivo. Ahora bien, los pacientes que son VIH positivos por lo regular terminan sufriendo de candidiasis. Porque como le acabo de decir que es un hongo oportunista, tiende este hongo a, al ser oportunista, y ustedes saben que el VIH ataca el sistema de defensa, tiene la defensa baja ese paciente, entonces él se aprovecha de esa situación para él emerger y hacer su producción. Este tipo de lesión puede llegar, o sea, al estómago, o sea, toda la mucosa que lo acompaña, o sea, boca, esófago, eh, estómago, y ya si es de origen vaginal, estamos hablando de la vagina, útero, todo esto puede llegar a tener candidiasis. La leucoplaquia, que si ustedes se fijan, se parece mucho a la candidiasis, pero a diferencia de la candidiasis, por ejemplo, esta, si ustedes raspan, no se puede despegar porque es meramente en la piel, no es extra a la piel. Dice que son unos parches blancos que son exceso de crecimiento celular. Se da en pacientes fumadores por lo regular, por cianosis de las células. O sea, las células se vuelven cianóticas sin oxígeno. Y al volverse sin oxígeno pierden lo que es la melanina. O sea, la melanina es lo que le da el color a la piel. Pierden la melanina y por eso se ve que en esas zonas donde pierde la melanina, entonces se va tornando blanca esa zona, pero si no se puede cortar, o sea, no, si yo le paso, por ejemplo, un algodón, no se va. Como por ejemplo, se iría en el caso de la candidiasis. Si yo le paso una gasa un poquito fuerte, se va. En este caso, no. Y esta es muy común en pacientes fumadores. La fuma, ese caliente, ese calor, hace que las células del cuerpo, específicamente las de la boca, se vuelvan cianóticas, lo que quiere decir que, o sea, lo que quiere decir que no tengan oxígeno y pierdan parte de la melanina que tiene la piel y por ende tiende a ponerse de color blanco. Adelante. Profe, ¿se puede contagiar la leucoplasia? No, eso no se contagia, eso no se pega, porque eso de, es un exceso de la, La mucosa. ¿Se puede su internet, profe? diversas enfermedades, como por ejemplo la diabetes, también cuando las mujeres pasan por el proceso de eso va a pasar, Profe, se le está también, escuchando mal en Se oye su entrecortado, micrófono. profe, se oye entrecortado, a veces se va, no le escuchamos. ok, déjenme entonces moverme en el lugar, a ver si me escuchan mejor, porque el internet no ha estado muy bueno, que digamos, en estos días. Se quedó en que no se pega porque y se quedó ahí. Ok, entonces le decía, le hablaba entonces de la enfermedad pasada, ¿verdad?
de la Sí, estaba leucoplaquia. explicando por qué, ajá, La por qué no se pega. leucoplasia, usted dijo que no se pegaba y ya no se escuchó más nada de ahí en adelante. Ok, entonces le decía que la leucoplaquia no se contagia. Es meramente una enfermedad de pacientes, por lo regular fumadores, en su gran mayoría, y es un exceso de crecimiento de la piel, o sea, de esa mucosa. Entonces, ¿por qué se torna blanca? Porque las células que están ahí son cianóticas, no tienen oxígeno y pierden lo que es la melanina, o sea, lo que le da el color a la piel. O sea, ese color rosado que tiene perdón, la lengua en este caso, que se ve en la foto, es producto de, de la melanina. O sea, la melanina es la célula que le da color a la piel, a los ojos, al pelo, etc. En este caso también a la lengua. Entonces, cuando ya pierden oxígeno, que se vuelven cianóticas las células, producto de la fuma, muchas veces las células se quedan sin oxígeno, entonces pierden la melanina, pierden parte de su melanina y por eso es que se ve de color blanco, se ve como parche, parece un dálmata, pero en vez de ser dálmata negro con mancha blanca, es un dálmata en vez de ser un dálmata blanco con manchas negras, es un dálmata negra con manchas blancas, por así decirlo. O sea que las manchas son blanquecinas en este caso. Entonces le hablaba del síndrome de boca seca también, a modo de repaso, que es la insuficiencia de producción de saliva o falta o ausencia de producción de saliva que se da por diversas cuestiones o causas, por enfermedades, le decía, como por ejemplo la diabetes. Los pacientes diabéticos tienden a sufrir de síndrome de boca seca. Y no solamente de boca seca, ustedes ven que en toda la parte que tiene que producir mucosa, dígase, o un líquido, como por ejemplo los ojos, la boca, en el caso de las mujeres, la vagina, todo eso se reseca, producto de la diabetes, producto de ese exceso de producción de insulina. También se puede dar en mujeres, no en todas, pero casi siempre uno de los efectos del síndrome de boca seca se ve mucho en mujeres menopáusicas, o sea, que están pasando por el proceso de la menopausa. No todas las mujeres con menopausa sufren de síndrome de boca seca, pero si le pasa, puede ser una de esas la causa, si no es diabética y demás. También hay medicamentos, donde es por medicamentos, se debe a medicamentos para el cuidado de la cara, por lo regular, que se utilizan para eliminar las impurezas de la piel. Muchas veces se elimina también parte de la grasa de la piel. Por ejemplo, hay una pastilla llamada Isoface y otras Saltax que se utilizan mucho para retirar las impurezas de la piel de la cara. Reseca mucho el cuerpo y si uno no se hidrata bien termina con un síndrome de boca seca. También los pacientes epilépticos, no tanto por la epilepsia, sino por los medicamentos que toman para la epilepsia, tiende a también ese tipo de pacientes sufrir de boca seca. Y en el caso también ya de pacientes muy adultos, ese paciente entre los 90, 80 años, también tienden a sufrir del síndrome de boca seca, porque por lo regular, casi a esa edad nunca hay dientes. Aunque yo tuve un paciente una vez de 98 años que tenía hasta su tercer molar, pero eso son excepciones. Casi siempre este tipo de paciente, o sea, de esa edad, ya no tiene un diente, entonces al ausentarse los dientes también baja la producción de saliva. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de paciente? Pues ese tipo de paciente lo medicamos con lubricantes y también estimulantes de la producción de saliva para que siempre estén humectados. También tenemos otro tipo de enfermedad meramente de la boca, como es el mal aliento, halitosis, que no es más que
malos olores, olores desagradables que se emiten por la boca. Se debe a muchos factores. Por ejemplo, si es de origen bucal, se puede deber a enfermedades de las encías o enfermedad del hueso, o se puede deber a caries dental, que muchas veces tenemos caries dental, o se puede deber a infecciones, producto de que quizá tenga un acceso y está emergiendo en boca pus, eso da un mal olor. Puede deberse también a un mal cepillado, puede deberse a que no me cepillo la lengua, que por lo regular es un órgano que acumula muchas bacterias, que yo siempre le digo que es importante el cepillado de la lengua. También se puede deber al uso del hilo dental. Ustedes saben que cuando se quedan atrapados los alimentos en medio de, o sea, entre mesial y distal, por lo regular, esos alimentos se descomponen, vamos a decirlo así, en términos muy quizás drásticos, se pudren y tienden a dar mal olor en la boca. Otras razones puede ser de origen gástrico, o sea, que ya sea por problemas en el estómago, dígase de úlceras, gastritis, o cuando duramos periodos muy largos sin comer. Tiende a pasarnos, o sea, tiende a darnos malos olores. ¿Por qué? Porque el estómago, al no tener nada que ingerir, empieza a raspar o a comerse las células epiteliales que están en las paredes del estómago. Entonces, porque necesita algo que comer, que ingerir. Y los gases que desprenden el jugo gástrico, entonces esos gases son los que te dan malos olores, o sea que no necesariamente puede venir de origen dentario, sino de origen estomacal. Y también puede deberse a pacientes que sufren de adenoides. O sea, las adenoides son como esa masita que se forma entre el tracto digestivo y el tracto respiratorio, que por lo regular no deja respirar bien al paciente cuando se le inflaman las amígdalas, cuando no podemos usar la nariz porque tenemos los cornetes nasales muy grandes. Entonces, ese tipo de paciente también tiende a sufrir halitosis por las constantes infecciones de garganta que le da. Aparte de que también es una persona que al no usar la nariz, y no respirar por la nariz, no puede oler su mal olor. Y por ende, como no puede oler su mal olor, no sabe que tiene halitosis. Ya aparte de lo que correspondía al día de hoy, tenemos lo que es la caries dental. Es una enfermedad que produce la destrucción del diente o de los tejidos que rodean el diente. Se da por la presencia de ácidos producidos por las bacterias depositada en lo que es la placa dental sobre las superficies dentales. Miren, la caries es multifactorial, lo que quiere decir que su aparición se debe a múltiples factores, no solamente a la ingesta de dulce, no solamente a una mala técnica de cepillado, no solamente por no usar el uso de manera correcta el hilo dental, también puede deberse a problemas congénitos, problemas vamos a decir, cuando se formó ese diente. Un ejemplo de ello, cuando estamos en el primer trimestre de embarazo, dígase los primeros 3 meses, es que se forman los dientes. Entonces, si la madre no consume el suficiente calcio, los suficientes minerales que necesita ese bebé para que forme de manera adecuada los dientes, entonces los dientes van a venir con un defecto. Van a venir con un defecto, puede ser en el esmalte, como puede ser en la dentina. Pero también vamos a suponer que sí se forme de manera meramente correcta ese esmalte y esa dentina de ese diente, pero su calidad no sea buena, que puede pasar también. Ustedes no ven que hay personas que dicen, wow, yo vivo encima todos los días en el dentista, me cepillo, uso un hilo dental,
uso mi enjuague y como quiera, yo siempre tengo caries. Cuando no me sale por un lado, me sale por el otro. Entonces, eso muchas veces se debe a que la calidad del esmalte y de la misma dentina es mala, producto de que cuando estaba en forma fetal, la mamá no tuvo los suficientes minerales. También se puede deber la aparición de caries con frecuencia al uso de ciertos medicamentos durante el embarazo, como por ejemplo las madres que sufren de procesos infecciosos durante el embarazo, que tienden a tomar ciertos antibióticos que son dañinos para la formación de los dientes, y por eso los dientes vienen también con muy mala calidad, por así decirlo, y se dañan con mayor facilidad. Se puede deber también, en el caso de los niños, al uso excesivo del biberón, que incluso la caries se llama así, caries de biberón. Se ve así como se ve en esta imagen negra. Es una caries que es producto del uso excesivo del biberón. O sea, me refiero a niños que pasan el día completo con un biberón en la boca, duermen con un biberón en la boca y amanecen con un biberón en la boca. O sea, es un biberón que no lo dejan, pero para nada. Ustedes saben que hay niños que por lo regular tienden a hacer eso, que constantemente tienen un biberón en la boca. Entonces quizá la mamá no lo higieniza bien o no sabe cómo higienizarlo, o el mismo niño no quiere higienizarse y tiende a sufrir este tipo de lesiones. O sea que le estoy hablando de no solamente por la ingesta de caries y que yo no me cepillo 3 veces al día, o sea que se puede dar por múltiples causas la caries dental, y la más común, que es por vamos a decir, un microorganismo que se llama Streptococcus mutans, que todos tenemos en la boca. Cuando el Streptococcus mutans, vamos a decir, que aumenta su producción, entonces empieza la aparición de la caries. ¿Y cómo aumenta su producción? Bueno, cuando no tenemos una buena técnica de cepillado, cuando no usamos correctamente el hilo dental, eh, al no poder eliminar la placa dentaria es lo que se va depositando constantemente. Por ejemplo, ahora mismo, si ustedes no se han cepillado y se pasan la lengua por los dientes, sea por delante o por detrás, se lo van a sentir como rugoso. Eso es placa dental. Si ahora mismo toman un dedo y vamos a decir, se raspan el esmalte del diente, le va a salir como algo blanco, le va a quedar atrapado en la uña. Eso es placa dental. Quizá tenemos muchos ratos que no nos cepillamos, quizá comimos ahora algo, entonces es placa dental. Si nosotros dejamos esa placa dental acumulada y no nos cepillamos de manera correcta o en la cantidad correcta, dígase 3 veces al día, entonces esa placa se va depositando constantemente en el diente. Y esa placa deposita está cargada de microorganismos, o sea, no viene limpia, o sea, no es solamente limpia, viene cargada de microorganismos, y uno de ellos es el Streptococcus mutans, que es el mayor causante de caries dental. Dígame, Inés. Eso es lo que nosotros llamamos sarro. No, ya el sarro es otra cosa. Placa dental es como la primera fase, la segunda fase vendría siendo el sarro, porque ya el sarro es algo duro. El sarro ya ustedes no se lo pueden eliminar con el cepillado, ya tienen que pasar a hacerse una limpieza para podérselo eliminar, porque de manera manual, por así decirlo, o sea, con su cepillo no se lo van a poder quitar. Ya el sarro es otra cosa. Otro tipo de enfermedad que aparece con mucha frecuencia, que se da en odontología, es el bruxismo, que es lo que nosotros llamamos rechinar de dientes. Es el roce constante
entre la mandíbula de arriba con la mandíbula de abajo, o con la maxila y la mandíbula, por así decirlo. Es una enfermedad un poquito, vamos a decir que se puede controlar, pero se necesita de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque el paciente por lo regular lo hace de manera involuntaria, lo hace en la noche por lo regular, eh, y y no lo puede controlar. Como no lo hace conscientemente, sino de manera inconsciente, entonces lo que uno hace es con este tipo de pacientes que le colocan una placa. Se llama placa miorelajante, te ayuda a mantener la musculatura dentaria, o sea, la musculatura que rodea el diente, te la ayuda a mantener relajada, y aparte te protege los dientes del roce constante y no permite que se desgaste el diente, ni los dientes de arriba ni los dientes de abajo. Solamente se pone esa placa en una sola parte, sea arriba o sea abajo, pero solamente se coloca en un solo lado, no hay que colocar dos. Con una basta, porque automáticamente tú muerdes la placa, no vas a seguir desgastando el diente, ni lo de abajo ni lo de arriba. Este tipo de enfermedad, también cuando es muy agresiva, o sea, dígase que ya llega un punto que ya el paciente desprende coronas, rompe dientes. En ese caso también, aparte de una plaquita, debe de ser tratada también por un psicólogo, más bien un psiquiatra, para que le ayude con el proceso de relajación y le indique sus relajantes musculares para que ayude un poco a que ese paciente no haga este tipo de efectos, porque por lo regular se debe también a cuando uno está sometido bajo mucho estrés. Por ejemplo, cuando ustedes están bajo mucho estrés, sea en la casa, en el trabajo o en cualquier lugar que ustedes se encuentren que le genere mucho estrés, sin ustedes darse cuenta, ustedes aprietan los dientes. Pero eso ustedes lo hacen de una forma que ustedes ni se dan cuenta. Luego, cuando ustedes sienten como ese dolor alrededor de, vamos a decir, de los cachetes, en la parte más hacia atrás, casi llegando a las orejas, que ustedes sienten esa sensación de molestia, entonces ustedes se dan cuenta que han apretado muchísimo y han tensado mucho los músculos de la cara. Entonces, por eso muchas veces hay que tratarlo también con su relajante muscular, casi siempre para dormir. Otro tipo de enfermedad también que se da en la boca, meramente en las encías, es la gingivitis, que es una infección alrededor de los tejidos que rodean el diente, causada por la placa dental. O sea que si yo constantemente me dejo acumular placa, no solamente me voy a provocar caries, sino que también me voy a provocar este tipo de inflamación de las encías. Es muy probable que desarrolles la enfermedad de las encías si te saltas el cepillado y la seda dental, usas tabaco y tienes los dientes torcidos y difíciles de limpiar. Estás embarazada o tienes diabetes o tomas algún tipo de medicamento. Miren, la gingivitis puede aparecer por diferentes causas. Por ejemplo, en el embarazo es muy común porque las embarazadas, por lo regular, nosotras, ¿verdad? Me voy a incluir, no nos gusta cepillarnos. Entonces, nos dejamos acumular mucha placa dentaria y eso tiende a inflamar las encías. Entonces, por lo regular, las embarazadas tienen la cultura de que no deben de ir al dentista, de que no se pueden trabajar, de que no se pueden tocar y se dejan en este tipo de condiciones. Pero este tipo de condiciones que se ve aquí en las encías ayuda a que la embarazada pueda sufrir de una preeclampsia o de un parto prematuro. Porque así como ustedes ven de inflamada las encías, así esa paciente se traga todos esos microorganismos que pueden causarle a ella una preeclampsia
o déjeme terminar de explicar y ahora yo contesto las preguntas. Una preeclampsia o un parto prematuro. O sea, se hizo un estudio que está la gingivitis y la periodontitis, que la vamos a ver ahora, está asociada, o sea, de mujeres embarazadas, está asociada a una alta incidencia de preeclampsia y de partos prematuros cuando se da ese tipo de situaciones. El no uso del cepillado correcto, el no uso del hilo dental, el tabaco también tiende a inflamar a la gente. La persona fumadora, por lo regular, tiende a tener este tipo de lesiones. Cuando se tienen los dientes muy, muy, muy torcidos, que se hace difícil la higienización y el cepillado, tiende a dar, o sea, tiende a inflamarse las encías de esta manera. Lo que me decía Sebastián ahorita, esta sí es un tipo de enfermedad que da mucha halitosis. O sea, este tipo de enfermedad es, ustedes se dan cuenta que ese tipo de persona habla 3 kilómetros y se siente el mal olor de ese tipo de personas. O sea, ya ahí sí es de origen dentario. Ya en este caso la halitosis da mucha halitosis, este tipo de enfermedad. Le sangran las encías, por lo regular también, aparte de estar inflamadas, como ustedes ven aquí, que este está lindísimo, se ponen en peores condiciones. Sangran por lo regular, tanto durante el cepillado como así de manera espontánea, porque están muy inflamadas. Si tú comes, te van a sangrar y si te tocas las encías así de esa manera. También en los pacientes diabéticos tienden a sufrir de gingivitis porque por lo regular no tampoco tienen una buena técnica de cepillado, aparte de que como la diabetes es una enfermedad degenerativa, quiere decir que va destruyendo poco a poco los órganos, entonces las encías no se hacen, vamos a decir, eh, apáticas a ese sentido, sino que también las encías sufren parte de lo que es la diabetes. Lo mismo a los dientes. Por lo regular, el paciente diabético se le flojan los dientes y se le caen. En el caso de los medicamentos, los pacientes que usan anticonvulsivantes, o sea, pacientes que son epilépticos, también tienden a sufrir este tipo de lesiones, que se le inflamen las encías. Dígame, Kelmit. ¿Por qué una vez cuando uno dura rato cepillándose, a veces uno sangra? Bueno, tú tienes que ver dos situaciones. La forma en que tú te estás cepillando. Tienes que ver si el cepillo está bueno, si no es una escoba abierta. Y tercero, tú tienes que ver también qué tan fuerte tú lo estás haciendo, porque si tú no tienes enfermedad de las encías, no tienes ningún tipo de lesión, sin embargo, tú sangras de las encías, entonces quiere decir que tú te estás sacando sangre, porque muchas veces la gente tiene el concepto que si tú no te sacas sangre, no te estás cepillando bien. Y es todo lo contrario, tú te estás acabando con las encías y con los dientes. Dígame, Ent- Nana. Nana, no podemos escucharte. Si me estás diciendo algo, no podemos escucharte. Profe, ¿me Sí, escucha ahora ahora? sí. Ahora sí. Ese tipo de enfermedad, la gingivitis, si el paciente se descuida y no tiende a tratarse, esa también tiende a aflojar los dientes, ¿verdad? No. Cuando Esa no no. es tratada, la gingivitis, entonces ya no es Ajá. gingivitis, ya pasa a otra etapa que es la periodontitis, que es la que vamos a ver más adelante. Ok. Pero cuando esa enfermedad no es tratada, el paciente se queda así, piensa que está bellísimo, que tiene salud, entonces ya no es meramente de las encías, porque ahora, por ejemplo, en este caso es solamente de las encías.
Ya cuando tú te descuidas y dejas que la enfermedad pase al hueso, ya ahí sí en ese caso el diente se floja y se cae. Pero ya en la gingivitis no hay pérdida dentaria, pero sí aquí en la periodontitis. Que ya esta es vamos a decir Yo que la conozco gente etapa que tiene este final, diente así, para allá que arriba. esta es la etapa ¿Eh? final, Kelmi tiene el micrófono abierto. Esta es la etapa final, vamos a decir así, de la enfermedad, porque la etapa principal o el inicio de la enfermedad vendría siendo la gingivitis, que solamente está en las encías, y luego ya viene la etapa un poquito más avanzada, por así decirlo, que es la periodontitis. Dígame, Sebastián, que usted me levantó la mano. Para preguntar, cada vez que la enfermedad bucal se relaciona con mal aliento, ¿se le incluye que tiene halitosis? La ¿O cómo es eso? litosis es mal aliento. Okay. La litosis es mal aliento. Esa es la definición de litosis. Lo que pasa es que uno dice por lo regular mal aliento, pero la enfermedad como tal se llama litosis. Entonces, la periodontitis, vamos a decir que es la etapa secundaria a la gingivitis, es cuando el paciente no está tratado, no se limpia las encías y ya llegó a lo que es el hueso. En esta imagen que vemos, este paciente ya se trató. O sea, se trató ya en la etapa avanzada, lamentablemente, porque todos estos dientes de aquí de abajo, miren, ese y ese se van a perder. Eso están agarrados por obra y gracia del Espíritu Santo ahí. Ahí no hay hueso, ahí no hay encía. Eso que se ve ahí detrás es la lengua. No la encía. Ya ahí se perdió hueso, ahí se perdió todo. Eso probablemente estén en el aire, están bailando esos dientes. Esos cuatro de ahí, esos se van a perder. Pero sí, por lo menos ustedes ven ya que por lo menos la enfermedad de la encía como tal está bastante controlada en este caso. Pero ya en el hueso está, lamentablemente, y hay que hacer, vamos a decir que limpiezas muy profundas para poder eliminar toda la enfermedad y todas las bacterias que se pueden pegar al hueso para que él no siga progresando. Entonces, bueno, aquí lo dice, la periodontitis es la forma avanzada de la enfermedad de las encías, una causa importante de pérdida de dientes en adultos. Esta enfermedad es reversible en sus estadios tempranos, pero el daño es permanente si no es tratada. Por ejemplo, en este caso, fue en cierto punto reversible porque no continuó, vamos a decirlo así, en los demás dientes, pero el daño ya está. Miren, ya va a perder esos 4 dientes, producto de que no fue tratada en sus etapas más tempranas. Porque, por ejemplo, aquí ya hay pérdida de hueso, pero estos dientes, si se sigue tratando y se sigue dando el seguimiento correcto y la medicación correcta, esos dientes no se pierden. Ahora bien, si él se descuida, va a terminar en esta situación. Y esos dientes de ahí arriba también, de igual manera, se van a perder. Y ya aquí, esto es cáncer bucal. Se dice que cada año son diagnosticados aproximadamente 40,000 nuevos casos de cáncer oral y cánceres de la garganta, amígdala y parte trasera de la lengua. El uso del tabaco, el abuso del alcohol, eso es papiloma humano, aumentan el riesgo de desarrollar estos cánceres. Los hombres tienen 2 veces más riesgo de padecer cáncer oral que las mujeres. Miren, el cáncer oral, por ejemplo, yo creo que hice un comentario en la clase pasada que por lo regular es una metástasis. Casi nunca, o sea, son muy pocos los casos que uno ve que se originan directamente en boca. Casi siempre cuando el cáncer emerge o sale en boca es porque está en otro lugar de primera instancia. Puede ser en los pulmones, puede ser en el hígado, donde quiera, pero ya cuando sale a boca, cuando hace metástasis a boca, es porque ya es viejo el cáncer.
Cuando se origina de manera, o sea, se origina directamente en boca, el cáncer puede deberse muchísimas veces a prótesis dentales mal adaptadas. Me refiero a prótesis cuando son pacientes, por ejemplo, edéntulos, pacientes que no tienen dientes, que el roce constante de la prótesis le hace una llaguita, no se tratan, no van al dentista, se sienten supuestamente bien, la llaga nunca desaparece y eso puede terminar en cáncer. Pero ya eso es una persona que tiene que ser muy descuidada porque cuando uno siente algo en boca, puede ser una heridita muy sencilla, uno siempre se siente ese dolor y que es lo último, y qué es lo que yo tengo, y va al dentista, y si no va, por lo menos se compra algo o busca la manera de sanarse. O sea que por eso que le digo que ya el cáncer como tal de origen bucal es de origen meramente bucal, no es tan común, casi siempre es por una metástasis que hacen a boca. Entonces, por ejemplo, el cáncer se puede dar en cualquier parte. Aquí, por ejemplo, vemos el cáncer en el carrillo, cáncer en la lengua o debajo de la lengua como tal. Casi siempre, por ejemplo, yo lo he visto mucho de parótida. Parótida es una glándula que tenemos en el buche, en la mejilla, en el carrillo, que produce saliva. Esa glándula muchas veces se ve afectada por cáncer. Cuando se da vamos a decir, en la lengua o debajo de la lengua, por lo regular es un cáncer de los ganglios linfáticos, los ganglios cervicales, por ahí abajo, si ustedes se pasan un dedito por debajo del mentón, justamente en la base de la lengua, pero por fuera, me estoy refiriendo fuera de la cara, en el mentón abajo. Ustedes levantan un poquito el cuello, la cabeza, y se tocan todo alrededor de la base de la lengua y se van a dar cuenta que tienen como unas bolitas. Esas bolitas se llaman ganglios linfáticos. Cuando hay cáncer de ganglios linfáticos, es un cáncer muy difícil. Todos los cánceres son difíciles, pero ese se propaga como con más rapidez porque la linfa cruza, al igual que por ejemplo nos cruza la sangre por las venas, asimismo cruza la linfa por una serie de ganglios y conductitos que uno tiene y se propaga con mucha facilidad el cáncer de ganglios linfáticos. Entonces, cuando está en los ganglios linfáticos, casi siempre se desarrolla, si emerge a boca, se desarrolla por aquí, justamente donde están ubicados los ganglios, base de la lengua, casi en la parte de abajo. Las veces que yo he visto el cáncer bucal, siempre, siempre, siempre ha sido en la parte de abajo. O una vez vi uno de parótida. Pero casi siempre se originan como, casi siempre los que he visto, me ha tocado ver, lamentablemente, han sido abajo, en la parte inferior. No lo he visto nunca en la parte superior, aunque sí lo hay, pero nunca lo he visto en la parte superior. Lo vi una vez en parótida, así, parecido a este que se ve aquí. Justamente ahí es que está la glándula parótida. Y las otras veces que lo he visto ha sido aquí debajo, en esta parte donde están los molares, ahí abajo, en la base de la lengua. Es que lo he visto. Dígame, Inés. Como le dije en la clase pasada, yo vi un señor que tenía cáncer en la lengua, se le hicieron 2 hoyitos por la garganta, como por el lado de las amígdalas. Parece que el cáncer le brotó por ahí. Sí, es como le digo, si casi siempre cuando emergen a boca es porque hacen metástasis. O sea, que ya viene siendo, vamos a decir, cáncer por segunda vez.
para que ustedes me entiendan, cuando aparece en la boca. Porque es no es que es raro, pero es poco común que se origine directamente ahí. Casi siempre se origina en otra parte y cuando vamos a decir que brota por otro lado, como segunda etapa del cáncer, brota en boca. Pero es difícil esa situación. Me tocó hace como un año una paciente que vino de otra consulta porque le dijeron que tenía que hacerse un tratamiento de canal porque tenía un dolor espeluznante, esa paciente en ese molar, supuestamente. Pero era una paciente ya con antecedentes de cáncer y realmente en la radiografía panorámica no se veía absolutamente nada. Pero cuando yo vi la paciente clínicamente, yo le dije que no era para tratamiento de canal. Porque lamentablemente cuando ella abrió, justamente en el número 48, por esa zona, por dentro, como si fuera ya hacia la garganta, ahí tenía ya el cáncer brotado. La paciente, bueno, casualmente vi a su hija hace poco y me dijo que después que yo la vi, 3 meses de vida, o sea, le duró ella. O sea, que ya cuando yo vi el cáncer, ya lamentablemente ya estaba en una etapa muy avanzada y ella ya había recibido quimio, ya tenía un año que había recibido quimio. Supuestamente todo estaba bien dentro de lo que cabe, dentro de su condición. Había respondido bastante bien al tratamiento y nada, y le hizo metástasis entonces a boca. Ella tenía un cáncer de los ganglios, justamente de ese mismo lado que justamente que yo le encontré la lesión. Ella había sido operada años anteriores de los ganglios que estaban ahí debajo, se lo lograron extirpar y supuestamente le dieron quimio y todo estaba dentro de lo que cabe marchando bien. Entonces, nada, la paciente a los 3 meses de yo haberla visto, me dijo la hija, o sea, yo le dije que no era para tratamiento de canal, lamentablemente. Le hablé claro, le dije que eso era el cáncer, que le había brotado por ahí, pero que yo no podía diagnosticarla, que ella tenía que llevarla a un maxilofacial y el maxilofacial manda a hacer pruebas, manda a hacer biopsias y demás. Y nada, que ella que me avisara. Entonces, ella no sé qué fue lo que le pasó a la paciente, como que aparte del dolor de origen dentario, que ella creía que era del diente, ella tenía, bueno, se enfermó de otra cosa, y no pudieron nunca llevarla al maxilofacial y falleció, lamentablemente. Dígame, Inés. Que yo conocí una joven que murió de cáncer, supuestamente fue porque le sacaron una muela. Pero ahora usted dando esa explicación, quizá ellos en realidad no sabían. Quizá tenía cáncer en otro lado y quizá le brotó por ahí. Hay que ver. No creo que una gente se vaya a morir de una muela que se la saquen. Eso nada más, usted solo escucha a una gente que nunca ha diagnosticado nada. Porque, por Por ejemplo, eso digo que hoy entiendo el por qué, ¿verdad? Quizá la familia no sabía en sí cuál era el problema. quizá ni siquiera fue, bueno, no sé, no voy a dar mi opinión porque ahí en ese caso no sé. Pero la gente tiene la cultura que el dominicano, por lo regular, nos gusta diagnosticar. No, eso fue por tal cosa. Eso fue esto, eso fue aquello, eso fue lo otro. Si no hay un diagnóstico que diga y que avale cuál fue la causa, la gente no puede estar hablando de un tipo de situación. Por eso fue que dije que no voy a opinar mejor. Pero el dominicano le gusta mucho sin saber diagnosticar y juzgar mucho por lo regular. ¿Alguna pregunta, duda con relación al tema que hemos hablado? ¿Todo claro? ¿No se entendió nada? Cuénteme. Todo claro, profe, hasta ahora. Dígame, Sebastián. Cuando usted estaba hablando del bruxismo,
eh, que habló de un desgaste en un músculo, o sea, como en la mandíbula. ¿Usted se refería al ATM o otra cosa? No, no, no. Yo no hablé de desgaste en el músculo, Sebastián. Yo hablé de desgaste de los dientes, producto de un tema de apretar, de un roce constante de los dientes. No, yo sé, yo digo que usted siguiendo hablando de este tema, como en algo más grave, como de fuerza entre los dientes, habló como de un dolor como de una molestia que se producía como por ahí, por la mandíbula. Sí, pero no es en el ATM específicamente, más bien es en el músculo que está justamente entre la mandíbula, casi llegando hacia el oído, no el ATM. Claro, el ATM como tal sufre porque se supone que vino para uno masticar, comer, pero hay un momento en que ella quiere descansar. Entonces, ya en ese caso también ella sufriría, pero no necesariamente un desgaste, ya eso sería, vamos a decir, cansancio, puede ser que un poquito de dolor también con el tiempo, si no es tratado, por la misma fatiga muscular, pero no me refería a dolor en la TM, me refería a dolor en el músculo, porque más el bruxismo es de origen, el problema es de origen muscular, que uno aprieta, tensa mucho los músculos de la cara. Dígame, Inés. Profe, en mi familia hay más de uno que aún teniendo hambre dejan de comer porque se le cansa, dicen ellos, la mandíbula. Hay que ver, eso puede deberse a muchísimas situaciones, producto de golpes que se hayan dado, que no se acuerden, quizás están acostumbrados a dormir más de un lado que de otro, y la TM sufre muchísimo, mucho por lo regular. Yo por ejemplo, no puedo masticar chicles porque termino con mucho dolor. Yo tengo la tonicidad muscular muy fuerte. O sea, yo soy de la que aprieta fuerte. Dígame, ¿No? Nana. Después que yo le pregunté en la gingivitis, a mí se me fue la energía eléctrica y duró un buen ratito para entrar. Entré ya cuando usted estaba tratando el tema del cáncer. Hay otro tema en ese intermedio que usted trató. Ay, Por yo ejemplo, estaba, que usted dijo la periodontitis, usted lo trató porque no. sí, Nana, yo traté la periodontitis, que dije que era la Ajá, etapa avanzada de la gingivitis. ajá. De hecho, cuando no Ah, era pues, tratada, pero está en el video, Nana, en el video que está tú bien, sabes está que yo bien. siempre grabo la clase, pero el único tema, aparte del cáncer bucal que traté, fue la periodontitis, que yo Pues, dije que sí, porque era, se me fue por un rato, pero está bien, yo lo chequeo. que decía que era una etapa avanzada de la gingivitis cuando no era tratada y que en la única de las enfermedades, aparte de la gingivitis, de la enfermedad de la encías, donde se perdía realmente los dientes, era en la periodontitis, no en la gingivitis. Usted me hizo esa pregunta y yo le dije que no, que en la gingivitis no se pierde dientes, sino que es en la En la periodontitis, ya periodontitis. Ah, pues está sí, bien. que es Sí. la enfermedad del hueso meramente. Dígame, Ah, pues está bien. Sebastián. Entonces, según tengo entendido, la gingivitis, si se trata, la encía se vuelve a recuperar o solo lo que pasa es que no se sigue deteriorando. No, la encía vuelve a recuperarse a su estado normal, si se trata en etapas tempranas. Ahora, si la dejan avanzar a la periodontitis, ya la encía no vuelve a hacer lo mismo. Pero si la tratan, por ejemplo, en la imagen que yo puse, en esa situación que está en su etapa temprana, con un buen cepillado, una buena técnica de cepillado, buena higiene, uso del hilo dental y una limpieza bien hecha, eso vuelve nuevamente a su estado normal sin ningún problema, como el que no ha pasado nada. Para eso también se usan las pastas que vienen para ese tipo de tratamiento.
Sí, la pasta de cuidado específicamente de las encías. Ajá, como la gingival. La gingilasa, hermana. Ajá, la gingilasa, sí. Gracias, pues. Siempre a su orden. ¿Alguna otra pregunta o duda? No. Profe, lo poco que el internet me ha dejado escuchar lo he entendido bien. Cualquier cosa El yo internet vuelvo y como que pico tiene el video. problema hoy. El internet tiene muchos problemas en el día de hoy. Pero nada, la clase está grabada. Cualquier cosa, ustedes nuevamente ven el video. Ustedes saben que yo siempre lo cuelgo a la plataforma. Y nada, ya ustedes saben, yo los voy a dejar tranquilos. Si Dios quiere, nos vemos el viernes a la misma hora y por el mismo canal. Así que ya ustedes Buenas saben. noches. Que descanses. Gracias, gracias. Igual ustedes. Gracias, profe. Buenas noches. Bye, bye. Cuídense. Buenas noches.